Buenos días, hermanos. Buenos días. Bien, tenemos la oportunidad, gracias a Dios, otra vez, a pesar de las circunstancias, porque uno se va acomodando, uno se va acostumbrando a ciertas circunstancias. Dios de vez en cuando las cambia, no nos gusta mucho, pero nosotros debemos asumir costumbres de dependencia de Dios independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Así está establecido en las Escrituras. Nosotros recordamos siempre que todas las cosas nos ayudan a bien. Sabemos que no hay nada que suceda que no esté en el plan de Dios, por lo tanto hay que ir retirando las quejas ante los cambios que se van dando, climáticos, cambios de circunstancias, porque nada de lo que cambia aquí cambia si Dios no lo hace cambiar. Todas las cosas suceden porque hay un plan soberano de parte de Dios para que sucedan como suceden. Lo interesante de eso es que nosotros, los hijos de Dios, podemos disponernos para que, independientemente de las circunstancias, hagamos lo que es necesario de parte de Dios o lo que Él ha dicho que debemos hacer en cualquier contexto de vida. Mis hermanos, estamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos y estamos diciendo que estamos haciendo un rastreo en el Nuevo Testamento. Comenzamos con el libro de los Hechos y estamos demorándonos un poquito porque esto es la introducción de todo, esta es la base para hacer referencia en cuanto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y lo que estamos tratando de hacer es recoger en el Nuevo Testamento todas esas cosas que están registradas allí y que hacen referencia a las diferentes prácticas, costumbres que adoptaron los primeros cristianos y que son un referente para nosotros como iglesia. Al mismo tiempo vamos a ir resaltando las cosas que son establecidas por Dios directamente como mandato para cualquier congregación en cualquier época de la historia o en cualquier época de la vida de la iglesia, no importa en qué lugar se encuentre. Hemos resaltado que vamos a mirar cosas que fueron establecidas en un momento y que se quedaron en el camino porque Dios estableció que eran cosas momentáneas, eran cosas para poner un fundamento en la iglesia, pero que después se van estableciendo otras cosas. En el libro de los Hechos se narra una cantidad de cosas. No es una historia así, vamos a decir, que va narrando día por día, semana por semana, año por año. No. El libro es denominado el Hechos de los Apóstoles, aunque ahí en sus Biblias tiene el título de Hechos, y ese es el título más preciso. Pero se conoce como el libro el Hecho de los Apóstoles. Sin embargo, ahí se habla más de 2 apóstoles y los otros son mencionados, pero no se dice mayor cosa de ellos. Pero se hace una referencia a 2 apóstoles en particular, que es el apóstol Pedro y después el apóstol Pablo. Y en la forma como está narrado, ese es el desarrollo de la iglesia, porque el primero, que es Pedro, él es dirigido a los judíos. Y en los primeros capítulos se habla de la misión entre los judíos. Y por eso en los primeros capítulos ustedes van a ver a Pedro. Todavía no hay un grupo de personas en los primeros capítulos de Hechos que no sean judíos. Todos los miembros de la iglesia en los primeros capítulos de Hechos son judíos, tienen costumbres judías, aún están haciendo prácticas de las costumbres judías. Ellos participaban en todas esas prácticas porque la iglesia no tenía algo formado, algo organizado. Es más, en el capítulo 1 se habla, no se dice ahí que ellos tenían vamos a decir, un itinerario de reuniones formalmente organizado, un sitio de reunión formalmente organizado, ni diferentes actividades formalmente organizadas para llevar a cabo, sino que ellos iban recibiendo
información de parte de los apóstoles en lo que Cristo le dijo a ellos y los detalles que le dio con respecto a la iglesia que él iba a edificar a través de ellos. Y es así como se van dando una cantidad de detalles en cuanto a cómo vivir, qué hacer, cómo hacerlo. Y en el libro entonces está registrando, los primeros capítulos, la información referente a la iglesia entre los judíos y después cómo pasó a los gentiles, que es cuando a Pablo y el otro es Bernabé, son llamados por el Espíritu Santo, dice literalmente, a la obra a la cual yo los he llamado, y es abrir o expandir, mejor dicho, porque ya la obra entre los gentiles ya había sido abierta por el mismo Pedro, que fue una de las cosas últimas que él hizo en ese sentido, y se extiende entonces a los gentiles, que es donde va a llegar entonces hasta lo último de la tierra, entre los cuales estamos nosotros. Lo que estamos resaltando entonces, en el capítulo 1 todavía no ha descendido el Espíritu Santo, todavía no podemos decir que hay una iglesia constituida oficialmente, porque cuando baja el Espíritu Santo, que es el que va a tomar el lugar del otro Consolador, es que va a comenzar la iglesia en sí. Los que hacen parte de ese grupo en el capítulo 1 es un número, no hay precisión del número que formaba ese grupo, pero todos eran judíos, todos mantenían costumbres judías, no tenían algo propio particular, aunque ahí se dice que ya comenzaron a hacer cosas un poco, vamos a decir, paralelo a las costumbres que tenían los judíos. Pero ellos, sin embargo, ahí todavía van al templo, acudían a algunas sinagogas, hacían parte de algunos grupos judíos todavía, pero comenzaron a hacer sus reuniones, sus encuentros aparte de los judíos. Y es ahí donde se va gestando lo que es la iglesia, pero todavía no es una iglesia en sí. Todavía no es una iglesia en sí, todavía tiene una mentalidad judía, todavía tiene eso, y por eso fue saliendo poco a poco, como lo vamos a ir viendo, y de ahí que hay unas prácticas que se dan en estos primeros capítulos que después desaparecen, porque eran cosas más mezcladas, algunas cosas eran judías propiamente, y después otras cosas mezcladas entre la práctica judía y las nuevas instrucciones que estaban recibiendo con respecto al Evangelio para la iglesia del Señor Jesucristo, y después más adelante hay una lucha, podemos decir, porque hay algunos judíos que están diciendo, oye, se están convirtiendo algunos gentiles o personas que no son judías y ellos deben cumplir la ley, deben hacer esto, circuncidarse, y entonces no es que esto no es por aquí, eso es exclusivo de los judíos. Entonces comienza a hacerse una depuración, y por eso esas cosas que se dan ahí van cambiando, se van quedando en el camino, que es lo que estamos diciendo. De ahí que uno no puede hacer una aplicación literal a todas esas cosas que están ahí, porque más adelante eso tiene un proceso en el contexto que se le denomina el avance de la revelación de lo que Cristo quiere con su iglesia. De ahí que decimos, hombre, ahí dice que hay que hacer esto, tenemos que hacerlo así. No, el grupo, entonces ya cuando uno se contextualiza, esto fue un grupo judío que tenía esta práctica judía y todavía continuaban con esta práctica judía, pero más adelante ya Cristo va diciendo, esto se va a hacer de esta manera, esto se va a hacer de otra manera. El mismo Pedro, él luchó, hombre, yo no puedo hacer esto así porque estoy acostumbrado a hacerlo de tal manera, y Dios le dice, no, de aquí en adelante va a ser de esta manera. Bien, entonces vamos a ir haciendo comentarios alrededor de eso. La terapia es que vayamos resaltando el contexto en el cual vamos a decir, voy a usar el término, se engendró la iglesia. Es un contexto judío, pero cuando la iglesia nace ya se extiende y se amplía hacia los gentiles, y entre eso estamos nosotros, y vamos a ir resaltando entonces las cosas que se quedan, las cosas que continúan, algunas cosas que tomamos como modelos, pero no para aplicar literalmente, sino hacer vamos a decir, recoger el principio que se usó ahí, el principio cristiano, como lo hacemos nosotros entre nosotros. Y continuamos entonces
en ese contexto. En el versículo 12, ahí voy a leer estos tres versículos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Teniendo en cuenta el contexto de lo que estamos diciendo y que vamos a ir repitiendo para que no nos salgamos de ahí. Aquí se habla literalmente de los apóstoles a quienes les había dado una cantidad de detalles el Señor Jesucristo con respecto a lo que iba a ser el reino y otros detalles de lo que ellos iban a emprender. Y lo que hemos rescatado, estamos rescatando de esto, es que Cristo comenzó la iglesia y Él la continúa ahora. Recordemos que Cristo vive en nosotros y hablamos nosotros de que de una vida cristiana es Cristo a través de nosotros, por eso es vida cristiana. La idea es que Él llega a nosotros para evidenciarse a través de nosotros. De ahí que Él comenzó, lo que Él comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar, lo continúa enseñando y haciendo a través de nosotros. Eso en tanto estamos bajo control del Espíritu Santo y en tanto estamos haciendo las cosas conforme a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. De ahí que decimos que cualquier cosa que no aparece registrada en el Nuevo Testamento, nosotros deberíamos ver con cuidado qué hacer con esas cosas cuando hay algo en el Nuevo Testamento que debería estarse haciendo antes que eso. La idea es que no hayan cosas dentro de la congregación que reemplacen algunos principios o mandatos bíblicos que están establecidos para hacerlo en ese mismo contexto. Es decir, que nosotros estamos haciendo esta práctica, pero no, esa práctica es más una costumbre cultural donde estamos, más una costumbre de este mundo. La Biblia dice que esto es lo que hay que hacer y se parece a eso. Bueno, entonces vamos a dejar esta práctica cultural y vamos a establecer la que está bíblicamente establecida. En cualquier área, eso hay que hacerlo, en cualquier área. Porque nos identificamos como una iglesia del Señor Jesucristo, y la iglesia del Señor Jesucristo, Él tiene las pautas del Señor Jesucristo y están aquí en el Nuevo Testamento. Y ahí entonces iremos en el proceso viendo algunas cosas que hacemos, no solamente en los cultos, sino prácticas de nuestras vidas, en nuestras casas, prácticas en nuestras vidas particulares, en el trabajo y otros lugares, que son más la influencia del mundo y que son más el pensamiento del mundo que lo que dice Dios en su palabra. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos funcionar como iglesia y como hijos de Dios en cualquier lugar. Y esa diferencia debe notarse. Eso debe notarse. No porque somos diferentes. Eso siempre lo hemos dicho. Entonces aquí los apóstoles, dice ahí, volvieron a Jerusalén. Porque eso fue lo que Cristo le dijo. Quédese en Jerusalén y espere la promesa del Padre. Ahí se dice que ellos descendieron, estaban allá en el monte del Olivar. Ahí dice que el monte del Olivar está a una distancia de un día de reposo. Eso es lo que podía caminar un judío el día sábado. No podían caminar más. En eso hay debate en cuántos metros contiene el día de reposo, pero aproximadamente 1 kilómetro. Ellos no podían caminar más de 1 kilómetro el día sábado, porque el día sábado era un día de reposo, es decir, no debe haber ninguna actividad de trabajo ni de estar yendo de un lugar a otro. Eso entre nosotros caminamos lo que sea cualquier día. Entonces ya es una cosa que hace parte del contexto de los judíos. Pero ahí se dice que ellos, versículo 13, entrados subieron al aposento alto. Era el lugar donde estaban, donde residían literalmente ahí se mencionan los apóstoles.
En el versículo 14, lo primero que está ahí: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, una de las cosas que ellos comenzaron a hacer, y ya no están ahí congregados como judíos, ya están congregados como seguidores de Cristo. Ya eso es una reunión aparte de la que hacían en los templos, las oraciones que normalmente hacían allá 3 veces al día, o los estudios y procesos de lecturas de la Torá en las diferentes sinagogas, porque muchos de ellos hacían parte de varias sinagogas. Pero como están esperando al Mesías, al reconocer que este es el Mesías, Él va a establecer algo diferente, pues Él comenzó a decir, va a ser algo diferente. Tiene algunas cosas que se asemejan a lo que es el judaísmo, pero hay otras cosas que van a ser diferentes. De ahí, entonces, aquí es una reunión, no como judíos, sino como seguidores de Cristo. Pero todavía no es una iglesia, todavía no ha venido el Espíritu Santo. Todo lo que está ahí hace referencia ya a unas costumbres que van adoptando algunos judíos que creen en Jesucristo como el Mesías y están viendo cómo hacer las cosas, están orando y al lado de los apóstoles recibiendo las instrucciones sobre cómo es la cosa de aquí en adelante, si no es una secta judía, si no es un grupo que sigue la ley como la siguen los judíos. Entonces vamos a mirar todos los detalles. Y después, más adelante, va a dar Pedro algunos detalles con respecto a qué es lo que hay que hacer. Y ahí esa es la cosa que quiero que resaltemos. Entonces, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, ¿qué rescatamos de aquí? Que ese grupo que se está gestando para hacer la iglesia, ellos son constantes en algo. La constancia de ellos es que quieren estar juntos. Quieren estar, ahí se habla de la palabra unánime, habla de tener un mismo espíritu, un mismo pensamiento. Y es así, porque si todos tienen a Cristo Jesús como Salvador, es el pensamiento de Cristo a través de ellos. Y si yo pienso como piensa Cristo y Mariela piensa como piensa Cristo, debe haber unanimidad. Pero si yo ando carnalmente y ella anda bajo el Espíritu, no va a haber unanimidad, aun cuando yo tenga la información de Cristo y ella tenga la información de Cristo. Es entender lo que Cristo está diciendo, es depender de lo que Cristo está diciendo por la obra del Espíritu Santo, que yo me llevo o me inclino hacia las cosas que Dios está haciendo. Pero ahí se dice que ellos eran constantes. Cuando se usa el término perseveraban, eran constantes, ellos eran asiduos, frecuentemente estaban reuniéndose para oración y ruego. En el contexto de esas cosas, nosotros no vamos a ver tantos detalles en el Nuevo Testamento con respecto a la oración. Por ejemplo, hay un solo pasaje que es el que le preguntan a Cristo, o le dicen a Cristo, enséñanos a orar. Pero del resto de la Biblia no tiene un manual donde dice, para orar hay que hacer esto, no dice eso en ninguna parte. A veces nosotros tenemos, y en los grupos, las personas nuevas, en las congregaciones, dicen, pero yo no sé orar y quiero orar como fulano, como si hubiese alguna clase para aprender a orar. Pero el Nuevo Testamento no dice eso. Esa iglesia no tiene esas cosas así. Aunque a los apóstoles Cristo le dio algo ahí, pero cuando uno analiza la oración que Él les enseña, no es algo para repetir, sino para establecer. Cuando usted ore, dése cuenta que Dios está arriba en el cielo como Padre y nosotros estamos aquí abajo. Y que cualquier cosa que los que necesitan aquí abajo tienen que pedirse al que está allá arriba. Eso es lo que dice todo el Padre nuestro. Pero algunos pueden solamente, no, Padre nuestro que estás en el cielo, y lo repiten sin ser conscientes de lo que están haciendo, solamente que lo están haciendo como una tradición. Pero en el Nuevo Testamento no hay instrucciones así, mire, de cierta manera. Hay mandato bastante a que debemos orar. Por eso cuando usted esté orando, Dios sabe qué es lo que usted está pidiendo, aunque usted piense que no sabe qué es lo que está pidiendo. Sí, es cierto que en el Nuevo Testamento se presentan
algunos datos con respecto a las condiciones de la persona que va a orar. Dice, ore con fe. Dice, pida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Va a decir en otra parte que el que pide debe estar en esta condición. Va a decir, hágalo fervientemente, hágalo sin cesar. Da argumentos alrededor de lo que debe acompañar al que está orando, pero no da una cátedra, mire, para orar, la iglesia debe orar así, no da ese tipo de cosas. De ahí que usted no debe tener temor cuando está orando. Dios sabe qué es lo que se está pidiendo. Sin duda, usted va a ir aprendiendo de pronto, según el contexto de las Escrituras, a pedir conforme a la voluntad de Dios, y va a ir entendiendo que hay cosas que Dios está contestando, pero que Él no está obligado a hacer lo que usted le está pidiendo literalmente. Pero es nuestra responsabilidad orar. Es más, el 99.999% de nuestras oraciones no son contestadas como nosotros queremos. Pero seguimos orando, porque hay que seguir orando. Entonces, ahí esas personas, antes de formarse la iglesia todavía, ellos crean constancia. Ellos establecen costumbre de estar asociándose entre ellos. Crean costumbres de orar juntos. Crean costumbre de establecer necesidades, presentarlas delante de Dios. Cuando se dice ahí ruego, es el presentar delante de Dios las necesidades que yo creo tener. Y para eso se juntaban. La frecuencia entonces en oración. Otro detalle que quiero resaltar ahí es con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que quiero resaltar ahí que se habla, aquí el Señor está guiando al escritor, que es Lucas, a que resalte que la familia de Cristo como familia está en el contexto de lo que es Cristo. Ahí se habla de la madre y se habla de los hermanos. Es decir, que ellos iban dando la noticia de que quién es Cristo. Entonces, una de las cosas que hacían esas personas es comunicar el testimonio de su fe. Y es una de las cosas que estamos llamados nosotros a hacer. Eso no se queda en el camino, eso trasciende. Es más, lo que hemos dicho que Dios da al Espíritu Santo precisamente es para eso, para ser testigos. Entonces, ¿qué es una de las cosas que pudiéramos estar haciendo? Principalmente, de acuerdo a este texto, compartir nuestra fe con nuestros familiares. Ahí se dice María, la madre de Jesús, y sus hermanos, todos estaban ahí. Aun cuando en otro contexto se dice que algunos de ellos estaban resistiéndose, pero ya lo vemos aquí al final, reunidos con los creyentes. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, dice el versículo 15, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Resaltamos aquí, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Estamos diciendo que no es una narración de la historia así, por eso dice en aquellos días, y Dios lleva a Lucas, narra este detalle de lo que sucedió. Y cuando uno ve ahí, es que ahí se resalta alguien que es movido por Dios para tomar, no vamos a decir tomar liderazgo, sino tomar iniciativa para mejorar, para guiar, orientar al grupo que está ahí. Ellos conocían a Pedro. Pedro era una persona que tomaba iniciativa de muchas maneras. Ven a Pedro ya que era impetuoso y que ya lo ven transformado cuando él toma iniciativa. Mire, vamos a hacer lo que está establecido en las Escrituras, porque ahí
todavía no, aunque los apóstoles estaban identificados y ellos estaban llamados por el Señor Jesucristo para conducir. Sin embargo, el grupo, hay alguien que se levanta, que es Pedro. Se levantó en medio de los hermanos. La otra cosa que quiero que resalten ahí es que son identificados como hermanos. Se levantó entre o en medio de los hermanos. Y ahí no dice que se levantó el apóstol Pedro. Ahí dice se levantó Pedro entre los hermanos, colocando a Pedro como uno de entre los hermanos. Se levantó y comenzó entonces a dar información. Y dice ahí, los reunidos eran como 120 en número. El detalle ahí dice los reunidos, o sea que habían sus reuniones ahí. Eso no quiere decir que eran los únicos creyentes. Quiere decir que los que estaban reunidos en ese lugar eran como 120. Ustedes van a ver en otra parte, y para que lo anoten por ahí, porque están tomando nota, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Y quiero resaltar esto porque hay algunos que piensan que la iglesia comenzó con 120. Pero miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Ahí está dando el apóstol Pablo una lista de las personas que vieron al Señor Jesucristo después de su resurrección. Y dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, no eran solamente 120. Los reunidos, como dice literalmente, y los reunidos eran como 120. No dice que el grupo de los que habían creído eran 120, no está diciendo eso. Otra vez, para aquellos que dicen que la iglesia comenzó con 120, los reunidos. Vamos a decir que la reunión comenzó con 120, bueno, listo, está bien, porque los reunidos eran como 120, pero no eran los únicos creyentes. Es más, con todo lo que había por la persecución, por la muerte de Cristo, la incertidumbre, muchos estaban con recelo, estaban temerosos y no se reunían así con facilidad, o no buscaban a los otros creyentes con facilidad, porque había un ambiente no muy agradable. Pero aquí, para que quede eso claro, ahí el otro detalle que quiero resaltar es el siguiente, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Lo que quiero resaltar aquí, y que es cosa que trasciende, o sea que traspasa a nosotros, porque traspasa el hecho de que en cualquier grupo, cuando hay una congregación, siempre hay personas que se van a levantar a tomar iniciativa. Y esas personas que se levantan tomando iniciativa, según el contexto son personas que conocen, que están cerca del Señor, y los demás lo identifican como tal por el carácter que tienen, que eso es lo que se da ahí. La otra cosa es que esas personas que se levantan, dice el versículo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Los que se levantan saben de las escrituras. Todo el que se levante para tomar iniciativa lo va a hacer porque, mire, la Biblia dice esto. ¿Por qué no lo hacemos? Eso es lo que quiero resaltar. Eso es lo que trasciende para con nosotros. Cualquier persona que se levante para orientar, direccionar la iglesia del Señor, debe conocer de la palabra del Señor, porque de otra manera no la puede direccionar bien. Y eso es lo que rescatamos ahí, en ese sentido. De ahí que la necesidad de que uno debe estar estudiando las Escrituras, empaparse bien de ellas, para ser útil dentro de la congregación. El detalle, era necesario que se cumpliese la Escritura. Este hombre sabía que Dios tiene un plan diseñado y que lo que dice el Antiguo Testamento que se iba a cumplir en los tiempos de ellos y en los tiempos donde estamos, eso se va a dar. Y él dice, hombre, las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, dijo a través de David acerca de Judas estos detalles. Y las Escrituras decían que él iba a ser un traidor. Y eso es lo que dice ahí, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Después dice que este Judas, versículo 17, era contado con nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? Los discípulos. Él fue contado, porque está hablando ahí Pedro, y dice, miren, las Escrituras dijo esto con respecto a Judas, y eso tiene que cumplirse. Lo que pasó con Judas no fue porque él se descuidó o algo así, no.
Él hizo lo que tenía que hacer porque así está establecido por la soberanía de Dios. Será el plan de Dios que se diera de esa manera. Por eso Él dice que era necesario que se cumpliese lo dicho por las Escrituras. Y dice en el versículo 17, la segunda parte, y tenía parte en este ministerio. En todo eso hay una cantidad de cosas que no entran en nuestra comprensión. Porque Cristo fue el que lo escogió. ¿Y por qué lo escogió? Porque Dios lo tenía establecido así. Y no crean que cuando Cristo lo escogió no fue porque lo vio que estaba. No, lo escogió precisamente porque ese era que Dios dijo, tiene que escogerlo porque en Efesios 12 tiene que meter a alguien que te va a traicionar. Y ya Dios sabía quién era el que se lo iba a traicionar. Es más, los salmos decían, mire, se va a levantar alguien, va a hacer esto y esto, y lo va a vender por tanto de plata y va a hacer tal cosa. Entonces eso se está cumpliendo. Esa información la conoce el que está comentando aquí el asunto. Como estamos diciendo, el que se levanta a tomar iniciativa sabe de las Escrituras y apela a las Escrituras, y de ahí que nosotros insistimos, lo que hacemos no es por lo que dice fulano, no, y esto es lo que hacemos un seguimiento de lo que dice el texto, para no estar inventando cosas, porque uno pudiera hacer y formar una congregación al gusto de lo que uno quisiera, pero la congregación no es de ninguno de nosotros, sino del Señor, y el Señor ha dado las normas en su palabra sobre cómo se hacen las cosas, y es en lo que estamos insistiendo. Después que da esa información con respecto a lo que había dicho el Espíritu Santo a través de David, dice en el versículo 18, pues, después que da la información, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso, dice, aquí se comenzó a dar cumplimiento a lo que está escrito, y no vamos a entrar en los detalles de eso ahí. Y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y, lo último, tome otro su oficio. Entonces esto es lo que dice las Escrituras, le está explicando, y esto fue lo que pasó con Judas, y el Salmo dice tal cosa, entonces el Salmo dice tome otro su oficio, así que vamos a hacer el asunto. ¿A qué estimula? Vamos a hacer lo que está escrito. Eso es lo que rescatamos, estimular a la gente a hacer lo que está escrito. En otras partes va a decir a la gente, oye, eso que está haciendo, eso no va conforme a las Escrituras. Es lo que debemos hacer entre nosotros. Estamos haciendo ciertas cosas que no es conforme a las Escrituras, vamos a sacarlo, porque eso es lo que está registrado en ese sentido. Saber qué es lo que dice las Escrituras nos permite ver, oye, esto no lo dice. ¿Por qué no lo quitamos del camino y metemos lo que sí dice? Eso, así se formó, así se gestó la iglesia, y así debe permanecer. Pero cada día va a haber contaminación, y debe haber de parte de la iglesia misma la resistencia ante lo que contamina y decisión firme de establecer lo que está escrito. De aquí bien, entonces es necesario, pues, si esto es así, que otro debe tomar su oficio, está explicando él porque sabe bien las cosas. Si esto es así, entonces es necesario, pues, y este es el argumento, es necesario que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esa es la tesis que está ahí. Una parte del versículo 21, la segunda parte del versículo 22. Es necesario, pues, que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, que venga y reemplace a Judas. En medio de eso, el versículo 21, la segunda parte y la primera parte del versículo 22 da las condiciones o las características que debe tener el que va a reemplazar a Judas. Entonces, el otro detalle ahí que pasa a nosotros es que los que van a direccionar al grupo, los que van a direccionar a la iglesia, tienen unas características, y esas características las da Dios. En esos momentos estaban establecidas las características, pero más adelante ustedes van a ver, cuando sigamos, que Dios establece unas normas, establece unos requisitos para los que son líderes en la iglesia.
Pero aquí dice, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, ¿a quién hay que escoger? A uno que haya caminado con el Señor Jesucristo y haya estado con nosotros todo el tiempo. ¿Cuánto fue ese tiempo? Vamos a decir aproximadamente 3 años. Cuando dice que entraba y salía, era que estaba en todo momento con el Señor Jesucristo. Y dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Entonces, nosotros que estamos aquí, que hemos oído al Señor Jesucristo y que hemos estado entre el grupo que está aquí, ¿quiénes han estado con nosotros todo este tiempo desde que Juan estaba predicando el bautismo en agua? Y que ha estado hasta acá y que ha luchado y ha sufrido y ha estado ahí en las buenas y en las malas. Ellos sabían, o había un grupo de ellos que sabían. Algunos decían, no, fulano no puede estar porque de pronto él tal día estaba en otro lugar cuando estábamos en esto, por decir algo. Pero la norma es que debió ser constante, perseverante en seguir al Señor en ese momento. Y eso es interesante en todos los contextos del desarrollo de la iglesia. Después, dice ahí, uno se ha hecho testigo. Bueno, lo siguiente que dice es que señalaron a 2. Bueno, de eso que estás diciendo tú, que tienes que cumplir esta característica, aquí está José, llamado Barsabás, y está Matías. Ellos hicieron el proceso. Y dice, miren esto aquí, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Estamos en un contexto judío, estamos diciendo. Eso no es una práctica del contexto de la iglesia. En el contexto judío, ¿cómo van a hacer ellos para seleccionar? Lo que acostumbraban a hacer entre los judíos para seleccionar en ese sentido. Recuerdan que entre los judíos, ellos lo que hacían el desarrollo de los cultos y los sacrificios eran los sacerdotes, y esos sacerdotes, ellos iban haciendo el trabajo por turnos, y para saber, todos participaban. Lo que sorteaban era cuando le toca a fulano, cuando le toca a mengano. Como son tantos, entonces los metían en un lugar, y por suertes le tocaba, bueno, a este le toca tal mes, a este le toca tal mes, a este le toca tal mes. Eso era lo que hacían entre los judíos. Cuando iban a repartir la tierra, lo hacían de esa manera. Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento en ese sentido, pero detallemos aquí la cosa para que nos contextualicemos, porque lo que quiero que tengan en mente es que es una práctica en ese momento, y que la iglesia todavía no está formada. La iglesia todavía no viene el Espíritu Santo, que es el que da los detalles con claridad sobre cómo son las cosas. Entonces hacen uso de lo que había en ese momento, porque es que hay algunos que pretenden hacerlo tal como se hace ahí, pero no lo podemos hacer de esa manera. Así que la iglesia ni está formada todavía, no tiene los datos suficientes para cómo hacer las cosas. Más adelante, que se dice, oye, los que van a estar dirigiendo la iglesia, si alguno es el obispado, es necesario que él sea y presente una lista de requisitos. No es por rifa, sino por requisito. Pero en ese momento eso era lo que había. Eso también, entonces eso se queda por allá, porque hay algunos que pretenden hacer eso y hasta poner en ese sentido a prueba a Dios, como el caso de Gedeón allá en el Antiguo Testamento, de que si el vellón está con agua, si está seco, entonces tú estás hablando. No, él habla por la palabra ahora. Él va, entonces no podemos caer en eso, porque es un proceso en el cual, como estamos viendo, se va desarrollando la iglesia y Dios va estableciendo todos los detalles para conducirla. Entonces, lo primero que hacen, orando. Es interesante que en la oración ellos reconocen que ya Dios tiene al que está escogido. Es interesante en la oración, porque dice
Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos que dicen has escogido. Una de las cosas que tenían los judíos era que para ellos no existía suerte fuera de Dios, como lo percibimos nosotros hoy. Para nosotros suerte es algo que alguien puede hacer que esto suceda. No, para los judíos, de Dios viene lo bueno y de Dios viene lo malo. Por eso hay un texto, un proverbio, capítulo 16, versículo 33, que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la respuesta. Porque eso era la norma, la costumbre entre los judíos, y por eso ellos lo hacen de esa manera. Pero ¿qué reconocen? Como los judíos en aquel momento, es que nosotros echamos la suerte aquí, pero si este cayó, no fue tanto por suerte como nosotros pensamos de casualidad, sino porque ese era el que Dios tenía predestinado para que fuera. Y eso es lo que están reconociendo aquí. Orando, ellos no están pidiendo que sea esto, otro, no. Muestra cuál de esto has escogido, porque ya Dios lo tenía escogido. Y eso es la otra cosa que uno debe aprender en este sentido. Las oraciones nuestras no es para que Dios cambie las situaciones o haga como nosotros queremos, sino que nos permita ver cómo tiene Él su plan diseñado en cualquier cosa. Usted tiene la libertad de seguir pidiendo en otro contexto, aún terminando con la frase que se haga tu voluntad. Ahora, por otro lado, Dios no hace otra cosa que no sea su voluntad. Él no hace la voluntad de nadie más. Él hace solo su voluntad. A veces nosotros oramos y nuestra voluntad coincide con la de Él, porque Él de alguna manera me llevó a pedir de esa manera. El otro aspecto aquí dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Vamos a dar la explicación de esto, más que es un ministerio de apostolado. Y dice, no, deben estar los 12. Ellos conciben que debe hacerse así, ellos piensan que debe hacerse así, y entre todos están de acuerdo que debe hacerse así, entonces vamos a hacerlo, hacemos uso de lo que se da en ese momento. Ahí dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Lo hicieron de esa manera, por suerte. Hoy en día se hace de esa manera, ¿no? Hoy en día la palabra de Dios dice que el que anhela un pago, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos de esta manera, que sea sobrio, que él sea amante de lo bueno, que sea hospedador. Es una lista del carácter de la vida, porque si él va a direccionar a esta gente, tiene que ser un modelo de esas personas que va a direccionar. No es porque él se preparó en un seminario, no es porque se preparó en una universidad, no porque él habla bastante, no porque conoce bastante la Biblia, sino porque tiene una vida que es un modelo, que es un ejemplo para aquellos a quien va a direccionar. Así se presenta. Y en ese caso, quien está tomando la iniciativa aquí, él está hablando con autoridad, porque este era uno de los más impetuosos, el apóstol Pedro, pero ya es una persona que es transformada y se presenta de esa manera. Y ellos le siguen, más por ese cambio que hay en la vida de él, que por la autoridad que él pudiera representar por el título de apóstol. Amados hermanos, eso es el contexto de la iglesia previo a lo que es la venida del Espíritu Santo. De ahí que otra vez, y después vamos a recapitular todas esas cosas, no tenemos que hacer una aplicación literal de muchas de esas cosas. Usted no se va a poner ahorita a echar suerte porque ya han hecho capítulo 1, versículo 26, entonces echaron suerte, entonces si la Biblia dice que se puede echar o se echa suerte, yo lo puedo hacer. No. Nuestra mentalidad y concepción de suerte para hoy no es la misma que ellos tenían en ese momento. Para ellos tenían la mentalidad clara: aquí no existe suerte más que la de Dios. Pero hoy uno lo piensa de otra manera. Y si lo va a hacer de esa manera, no lo va a hacer como lo hicieron los judíos en ese momento, sino que usted lo concibe hoy. Y la concepción hoy de suerte no es la misma que ellos tenían. Por eso no se hace de esa manera. La otra cosa entonces es que lo que se presenta ahí es que esas personas eran perseverantes en lo que estaban de acuerdo.
y aquellas cosas en las cuales llegaban a un acuerdo era porque la Biblia lo había dicho. El apóstol Pedro dice, esto es lo que dicen las Escrituras, por lo cual es necesario entonces que hagamos esto. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Esto es lo que dice las Escrituras. Entonces vamos a caminar por ahí y vamos a ir haciendo lo que el Nuevo Testamento nos permite ver y podamos tener claridad de qué es iglesia según el Nuevo Testamento, que lo que nosotros de pronto por otro lado tenemos diseñado, pero que no es lo que dice el Nuevo Testamento. Hermano, una pregunta. Ajá. ¿Hay una transición más o menos de cuánto tiempo cuando comienza la iglesia hasta que Pedro escribe su carta? Pedro escribe por ahí en el año 62, entre 62 y 65. Esos son 30 años, mínimo 30 años desde que comienza la iglesia. Escribe Pedro, mínimo 30 años. La mayoría de las cartas son escritas ahí mínimo 30 años, la mayoría, de ahí en adelante. Después vamos a poner la línea del tiempo, cómo se van dando esas cosas aún en el tiempo. Bien, voy a orar. Padre, bueno, te doy gracias por permitirnos, Señor, estar otra vez en este lugar que tú nos has concedido para rendirte culto, Señor. Te damos gracias por permitirnos que cantemos para ti, por permitirnos, Señor, leer y escuchar una lectura de tu palabra y por permitirnos, Señor, hacer un seguimiento de lo que tú has dejado escrito. Gracias por el Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia. Gracias porque Él es el que nos puede dar claridad. Y según la obra de Él en cada uno de lo que hemos escuchado, permítenos que nosotros nos asociemos con Él en dependencia de Él, Señor, para que lo que nos recuerda, lo que nos enseña, cualquier cosa, Señor, que Él nos haga entender, nosotros la podamos hacer parte de nuestra vida y hacer la aplicación que corresponde en el momento adecuado para tu gloria y tu honra. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.